Muy buenas. Este vídeo es la continuación del vídeo anterior que he subido en el que resolvíamos el apartado A de este ejercicio 123 y ahora lo que vamos a hacer es resolver el apartado B, ¿vale? Recordemos que el ejercicio consistía en un ciclo termodinámico de 3 etapas, una de ellas una etapa isobárica, presión constante, otra etapa isocórica, volumen constante, y una tercera etapa adiabática, ¿vale? El ciclo es así porque se nos dice que en el proceso adiabático, el volumen disminuye n veces. Entonces, si nosotros empezamos el proceso adiabático con un volumen que yo he llamado n por v, al final del proceso adiabático, en el estado 1, tendremos un volumen que es v, ¿vale? También podríamos haber dicho que el volumen del estado inicial del proceso adiabático es v y que el estado final tiene un volumen v partido por n. Habría sido exactamente lo mismo, ¿vale? Los resultados son los mismos o habrían sido los mismos que los que vamos a obtener, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. Lo que se nos pide en el ejercicio es calcular el rendimiento, ¿vale? De este ciclo. Entonces, como dijimos en el ejercicio anterior, básicamente el rendimiento de un ciclo lo podemos calcular como trabajo total, que va a ser lo mismo que calor total, teniendo en cuenta el primer principio de la termodinámica, dado que, recordemos, variación de energía interna en un ciclo es calor ciclo menos trabajo total del ciclo. Como en un ciclo delta U siempre es 0, entonces se tiene la igualdad entre calor ciclo y trabajo ciclo. Entonces, si el rendimiento lo definimos como trabajo total del ciclo partido calores positivos en los diferentes procesos del ciclo, ¿vale? Podemos llamarles calores que entran en el sistema, ¿no? Calores positivos. Pues al final vamos a tener que el rendimiento es calor total, o sea, calor del ciclo partido calores positivos. Vale, entonces pensemos en algo. El calor del ciclo, ¿cómo lo podemos calcular? Pues a ver, tendríamos tres calores. El calor de la etapa 1,3,1, de la etapa adiabática, que va a ser 0 porque por definición en un proceso adiabático el calor es nulo. Entonces el calor 3,1 sería 0. Luego tendríamos el calor 1,2 y tendríamos el calor 2,3, ¿vale? Entonces nuestro rendimiento nos lo vamos a calcular en principio como calor 3,1 que es nulo, calor 1,2 y calor 2,3. ¿Partido de qué? Bueno, pues en principio hay que pensar cuáles son los calores positivos, ¿vale? Hagamos un razonamiento rápido en el que podemos decir que, fijémonos en el proceso isobárico, si yo mantengo la presión y aumento el volumen, vamos a aumentar la temperatura. Eso sería aumento, o sea, calentamiento, ¿no? Calor, entonces el calor va a ser positivo. Por lo tanto, se le mete al sistema. Calor 1,2. En el proceso 2,3, si yo mantengo el volumen y bajo la presión, voy a disminuir la temperatura. Calor 2,3. ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, porque nos fijamos en esta ecuación, P por V es nRT. Entonces, repito, si yo mantengo volumen, si disminuimos la presión, disminuimos la temperatura, ¿no? En la etapa 1,2, si mantenemos la presión y aumentamos el volumen, aumenta la temperatura, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que el calor 1,2 va a ser positivo, el calor 2,3 va a ser negativo y, por lo tanto, calores que entran, los calores positivos sería el calor 1,2. Entonces, nuestro rendimiento va a ser, básicamente, calor 1,2 más calor 2,3 partido calor 1,2, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá, deberíamos calcularnos esto y pues terminar a ver qué nos queda, ¿vale? Lo mismo que dijimos en el otro, en el apartado A. El resultado de este rendimiento solo puede quedar en términos de tu coeficiente adiabático gamma y el número de veces que aumenta el volumen entre los procesos 1 y 2, ¿no? Es decir, en términos de n y de gamma. Así es como vamos a sacar nuestro rendimiento, ¿vale? Recordemos otra cosa que dijimos también. En principio, puedes hacer el ejercicio con los moles, n número de moles, independientemente de cuál sea, el rendimiento va a ser el mismo. Entonces, para no estar confundiendo la n de los moles con la n de el n veces, pongamos los moles igual a 1 y nos quitamos de líos, ¿vale? Si no, podéis dejar la n en todos los cálculos y a esta n, para no confundir, pues llamarla n mayúscula, por ejemplo, ¿vale? O llamadla k de kilo, yo qué sé, como queráis, ¿vale? Yo voy a tomar un mol y voy a dejar la n como lo que es, como lo que te dan en el enunciado.
Vamos allá. Hallemos los calores, ¿vale? Calor 1, 2, pues venga, es un proceso isobárico, facilísimo. Lo puedes hacer con el primer principio, o si es isobárico y es un gas ideal y tienes la C sub P, pues decir que es Cp, T final menos T inicial. Luego, para el calor de la etapa 2, 3, es un proceso isocórico. Entonces, en un isocórico, el trabajo es nulo. Entonces, si el trabajo es nulo, por el primer principio, calor es igual a delta U. Y delta U, para un gas ideal, pues es C sub V T3 menos T2, ¿vale? Entonces, esto sería lo primero que yo haría. Entonces, nos va a pasar lo mismo que antes, que quizá en el otro ejercicio no lo he dicho, pero si yo ahora cogiese esto y lo plantase aquí, me quedaría a cuadros y diría, ostras, ¿y ahora qué hago? Es decir, no lo podría terminar el ejercicio, es decir, aquí faltan cosas que tenemos que trabajar, ¿vale? Entonces, cuando yo por primera vez estuve echándole un ojillo a estos problemas, pues a todos estos, todos los que son 120i del Irodov, ¿vale? De este capítulo 2. Cuando yo estuve haciendo estos problemas, a mí me costó un buen rato llegar al final, a la solución. Solución, por ejemplo, que hemos encontrado antes y que vamos a encontrar ahora. Me costó un buen rato porque yo llegaba a este punto y ya no sabía qué hacer, ya no sabía por dónde tirar, ¿vale? Y quizás en el ejercicio anterior o en el apartado anterior no lo he dejado suficientemente claro, pero aquí voy a hacer un poco de hincapié en ello. Tenemos que de alguna manera poder llegar a dividir estas temperaturas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo que de alguna manera romperme la cabeza para dejar aquí T1, pues por ejemplo, a lo mejor en función de T2 o T3 en función de T2 y que ya podamos sacar factor común arriba y abajo, porque al final todo esto lo voy a dividir. Entonces tengo que de alguna manera intentar trabajarme estas temperaturas, ¿vale? Si yo cojo las temperaturas y las pongo en la ecuación del rendimiento, no voy a sacar nada, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la prueba si queréis, ¿vale? Empecemos haciendo que el rendimiento sea, bueno, calor 1,2 entre calor 1,2 es 1. Y luego tendríamos calor 2,3 entre calor 1,2, ¿vale? Aparentemente es sencillo. Es 1 más calor 2,3 partido calor 1,2, ¿vale? Hasta aquí todo tiene buena pinta. Pero ahora vengo, sustituyo, como os digo, y se me queda esto. Digo, bueno, es que calor 2,3 es C sub V T3 menos T2 y C sub P T2 menos T1. ¿Vale? Entonces, ya habiendo hecho alguno, ya sabemos por dónde van los tiros, lo he dicho. Tenemos que intentar estas temperaturas, trabajarlas, poder sacar de ahí un factor común, por ejemplo, un T2, ¿vale? La primera vez que yo lo hice me costó un buen rato darme cuenta, ver por dónde podía tirar. En el momento que haces uno, pues se desvela el misterio y ya todos son muy parecidos, ¿vale? Entonces, hay muchas maneras de proceder. Yo el apartado anterior lo hice de una forma, ¿vale? Este, pues lo puedo hacer de otra, por ejemplo, no sé. Ahora a ver cómo me sale, ¿de acuerdo? Entonces, nada, lo primero, oye, T3 y T2, ¿guardan alguna relación? Pues yo creo que sí, ¿vale? Entonces estas las voy a poder relacionar. T2 y T1, ¿guardan alguna relación? Yo creo que también. Vamos a ver si las podemos relacionar, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Lo primero de todo, T3, ¿vale? Lo primero que a mí se me ocurriría es ver T3 qué demonios es. Entonces T3 es P3 V3 partido moles R, moles hemos dicho que 1. Y luego T2, pues oye, lo mismo, ¿no? T2 es P2 V2 partido por R. Yo voy a ver si puedo poner una en función de la otra o si las puedo dividir, ¿vale? Entonces tendríamos T3 partido T2. Esto es lo mismo que tendríamos P3 V3, P2 V2. ¿De acuerdo? Entonces ahora, claro, como el proceso 2,3 es isocórico, los volúmenes son iguales, ¿de acuerdo? Y pues ahora yo pienso P3 y P2, ¿cómo los relaciono? Entonces aquí me doy cuenta y digo, ah, pues es que P2 es lo mismo que P1. Y aquí está un poco la gracia. Es lo mismo que P1. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer? Pues decir, oye, P3 y P1 tienen algo que ver, porque están conectados por un proceso adiabático en el cual yo me sé una fórmula. Los estados que están conectados de manera adiabática satisfacen P1, V1 elevado a gamma, en este caso P3, V3 elevado a gamma.
Entonces P3 partido por P1 sabemos lo que es. V1 partido V3 elevado a gamma es P3 partido P1. ¿Vale? Entonces yo aquí puedo poner V1 partido V3 elevado a gamma. Y ahora digo, pues es que V3 es n veces V1. Entonces aquí puedo poner V3 como n veces V1, se me va, y me queda n a la menos gamma. Entonces ya tenemos ahí una relación entre T2 y T3 que me va a servir muchísimo. Porque yo ahora aquí está, a lo mejor, esta T3, ¿vale? Que la estoy viendo que me sale por aquí. Esa T3, pues vamos a escribirla a lo mejor como T2 por algo. Y luego el T2 lo saco factor común, porque tendré aquí un T2 y aquí un T2, ¿vale? Etcétera. Luego, en el de abajo, vemos T2 y T1. Entonces, ahí estamos un poco en las mismas, ¿vale? T2 y T1, ¿qué podemos hacer con ello? Pues hemos dicho hace un ratito, ¿vale? Que T1, que T1 estaba relacionado con T3. Bueno, no lo hemos dicho, pero hemos dicho que P1 y P3 están relacionados porque están conectados por un proceso adiabático. Entonces, T1 está conectado con T3 mediante este proceso adiabático. Entonces, aquí fijaros que hemos utilizado presiones y volúmenes. Hemos utilizado esta expresión, presiones y volúmenes, para conectar el 1 y el 3. Porque las presiones era lo que me interesaba y los volúmenes son lo que conozco. ¿Qué quiero hacer ahora yo? Tengo por aquí T2 y T1. Entonces, a mí me gustaría relacionar T3 con T1, ¿vale? Vamos allá. T3 con T1, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Y qué sabemos nosotros? Voy a intentar resolver esto. Voy a intentar encontrar esta relación, ¿vale? Pues a ver, yo digo que T1 y aquí utilizo lo otro. Hay otras fórmulas en adiabáticos, a veces trabajamos con la que he puesto aquí en el recuadro, pero a veces trabajamos con esta otra. P1 por V1 elevado a gamma menos 1. Si están conectados los estados 1 y 3 por un proceso adiabático, se cumple también esto. Otra fórmula que voy a recuadrar. Claro, las del recuadro me las tengo que saber, pues si no me las sé, pues no puedo hacer los ejercicios, pero partimos de la base de que las conocemos porque hemos estudiado los procesos adiabáticos, ¿no? Bueno, entonces yo ahora digo, vale, nosotros sabemos que V3 partido V1, ¿vale? O sea, T1 partido T3 es lo mismo que V3 partido V1 elevado a gamma menos 1. O sea, que T1 partido T3, sabemos cuánto sale, es n elevado a gamma menos 1. Vale, y diremos, oye, ¿y esto para qué te sirve? Pues muy sencillo. Yo este T1 lo voy a poder cambiar por T3 algo. Y mirad lo que me va a quedar. Venga, vamos allá. O sea, yo voy tirando de donde puedo. Yo ya he hecho el ejercicio o lo he pensado antes de hacerlo y sé por dónde tengo que tirar. Pero cuando nos estamos enfrentando a él por primera vez, pues uno no es adivino. Tiene que ir viendo a ver por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, venga, vamos allá. Bueno, CV entre CP es el inverso de gamma, ¿eh? Eso ya, si queréis, lo ponemos. Ahora, T3 menos T2, a mí me ha quedado... Bueno, T3, el T3 hemos dicho que es T2 por n a la menos gamma. Entonces tengo T2 por n a la menos gamma, eso es T3, menos T2. Y debajo tenemos T2. Y luego tengo T1, ¿vale? T1, que T1 acabo de decir que es T3 por n a la gamma menos 1. Y aquí vengo y digo, anda, pues sigo estando un poquito jorobado. ¿Qué puedo hacer? Lo que hemos sacado antes. Oye, resulta que T3 es T2 por n a la menos gamma. Entonces, utilizamos la de antes. ¿Vale? T3 es T2 por n a la menos gamma. A ver, que no haya metido yo la pata aquí. Sí, yo creo que está todo correcto. Vamos a continuar. Vale, teníamos T2, n a la menos gamma, menos T2. Debajo tengo T2. Tengo T3, que acabo de decir que T3 es T2 por n a la menos gamma. Tengo n a la menos gamma menos 1. Perdón, n a la gamma menos 1.
esto abajo y esto arriba. Vamos a ponerlo un poquito mejor. Esto así, esto así. Y entonces ahora, esto es lo que yo he ido buscando, tanto en este apartado como en el anterior. Quizá en el anterior lo hice muy rápido, no lo sé. Pero bueno, ahora claro, yo veo esto y digo, ya, qué fácil. Puedo sacar T2 en todos. Entonces sacas un T2 factor común, un T2 factor común, se te van a ir y te va a quedar arriba n a la menos gamma menos 1, ¿vale? Y te va a quedar abajo 1. Y ahora, n a la menos gamma por n a la gamma es 1. Y n a la menos gamma por n a la menos 1 es entonces n a la menos 1, básicamente, ¿vale? Terminamos. Lo mismo que dijimos antes. En principio, n a la menos gamma menos 1, esto va a ser negativo, ¿no? Porque el gamma es un número mayor que 1. Entonces, n elevado a un número negativo mayor que 1 es algo menor que la unidad. Y algo menor que la unidad menos 1 es algo negativo. Entonces, nos quedamos más a gusto. Bueno, yo por lo menos lo visualizo mejor. Si pongo 1 menos y le cambio, le doy la vuelta, ¿no? Pongo 1 menos. Eso ya a lo mejor son manías. No hace falta hacerlo, pero bueno. Así creo que queda fantástico. ¿Vale? Y este sería nuestro resultado. Este sería nuestro rendimiento. ¿Vale? Y pues en principio esto es todo. Esto es lo que se nos ha pedido. ¿Vale? De nuevo, os invito o os recuerdo lo que dije en el otro vídeo. Intentar hacer el 124. ¿Vale? Son de nuevo dos procesos o dos apartados, me parece. Pero en vez de adiabáticos, isotermos, me parece que decían, ¿no? O sea, es como el 123, pero en vez de con dos adiabáticos, dos isotermos. Bueno, pues nada más. Esto sería todo. Espero que os sirva. Cualquier dudilla podéis dejarme un comentario. Y nada, muchísima suerte con el examen que sé que tenéis dentro de poco, ¿vale? Nos vemos. Gracias. Adiós.